Y en el día de ayer pues se produjo una decisión importante en lo que tiene que ver con el control del oro que está depositado en bóvedas del Banco de Inglaterra y que pertenecen a Venezuela. Un tribunal de apelaciones en el día de ayer dictaminó y revocó una decisión que ya había sido emitida en el mes de julio y que en ese momento le daba atribuciones y derechos al representante de la oposición en lo que tiene que ver con el control y el destino de estos cerca de 2.000 millones de dólares que están depositados allí en pues estas arcas del Banco de Inglaterra. Sin embargo, tras esta decisión que revoca pues la determinación que se había hecho en julio, pues es un paso a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Veíamos ayer las declaraciones del representante legal del sector del oficialismo venezolano que decía que se había hecho justicia con esta decisión. Sin embargo, pues parece que la historia no termina en este momento. Todavía falta definir realmente quién podrá tener el control y para destinar pues es el uso de estas cerca de 30 toneladas de oro que se encuentran aquí en Inglaterra. También la embajadora por parte del gobierno interino que está representado por Juan Guaidó dio algunas versiones y análisis sobre esta situación. Escuchemos por lo pronto qué significa para la oposición venezolana esta decisión. Como habrán visto, salió la declaración, la decisión hoy sobre que el caso del oro, que Maduro no ha logrado ganar, el caso del oro, que la Corte no lo reconoce. Lo que el juez ha pedido es que se devuelva a la misma Corte de donde vino la Corte de primera instancia, la Corte Comercial de Commercial High Court, sería en inglés, en Inglaterra, para precisar, conseguir una declaración precisa para evaluar el reconocimiento de la Cancillería. Es una pregunta, esto se podría resolver con una respuesta muy técnica. Queda claro que a Maduro le teme a esta decisión, le teme que volver a la misma corte donde habían perdido y buscar otra declaración de apoyo de la Cancillería es algo que a ellos no les convendría. Lo que sí queda claro es que la Corte del Reino Unido aún no le va a entregar el oro que le pertenece a los venezolanos al régimen de Maduro. Y esto es para nosotros, nuestra convicción es que nosotros siempre defenderemos los intereses de los venezolanos y apreciamos muchísimo la independencia de la Corte británica, el proceso jurídico transparente, fuerte, con una jurisprudencia excelente, y nosotros seguiremos defendiendo los intereses de los venezolanos hasta el último día, hasta donde sea. Pero también nos recuerda que es muy irónico que un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad, y no solo eso, sino que ha resaltado en las declaraciones del Bachelet y el informe de la ONU, que los crímenes de lesa humanidad se cometen en particular para poder conseguir los recursos y los bienes nacionales. Es decir, que los crímenes de lesa humanidad son en servicio de la corrupción, en particular para quedarse con estos bienes. Esto es algo que ya tenemos, que la Corte Británica también tiene en cuenta y tiene claro, y los venezolanos. Ante esta decisión del Tribunal de Apelaciones todavía no está claro cuál sería pues el perfil, lo que estaría pasando en cuanto al control de este oro venezolano. La embajadora Vanessa Neumann, quien está pues representando al gobierno interino de Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por más de 50 países a nivel mundial como el presidente interino de Venezuela. Ella pues también ha estado participando en todas estas sesiones y decisiones. Queremos, y para eso pues ella estuvo precisando qué implicaciones tiene entonces esta determinación cuando no se habla de una decisión definitiva. ¿Qué debería ser entonces o qué representa entonces esta decisión? Entonces, lo que han pedido es que se vuelva a la misma corte donde perdieron. Esto aún no monta ningún precedente, lo que sí hace es que alarga el proceso de defensa de los bienes,
pero no monta precedente hasta que esto no se termine. Ahora, como les dije, si esto se resuelve rápidamente con una aclaratoria de la Cancillería dentro de la Corte de Primera Instancia, eso sería, um, eso, no le, eso es algo que Maduro teme, como les dije, además ahora en este ambiente después de los crímenes de lesa humanidad y corrupción masiva. La decisión tomada por el Tribunal de Apelaciones se basa en esta ambigüedad. Sin embargo, ¿a quién tocaría la responsabilidad de solicitar, de demandar esa aclaratoria por parte del gobierno británico, que ha estado, por una parte, reconociendo a Guaidó como presidente interino y ha sido parte del grupo de países que ha estado reconociendo a el representante de la oposición como el líder y el mandatario venezolano, y por otra parte continúa con relaciones diplomáticas también con la representación que está aquí en el Reino Unido por parte de Nicolás Maduro? ¿A quién entonces, y esto lo responde la embajadora Vanessa Neumann en estas declaraciones que estuvo realizando a la prensa, a quién corresponde realizar esta solicitud para aclarar cuál es la posición definitiva del gobierno británico y quizás aclarar lo que podría ocurrir con el destino de este oro que está en este momento en el Banco de Inglaterra? Bueno, la declaración y lo que ha dicho la Cancillería británica es que el reconocimiento de Guaidó es inequívoca, constante, y de él como representante constitucional. El jefe de Estado lo reconocen como presidente interino y jefe de Estado de Venezuela, inequívocamente y continuamente desde a partir del 4 de febrero del 2019, que es cuando se declaró el canciller Hunt. Eso lo han reiterado en declaraciones públicas, incluso este verano, incluso antes de que saliera el último fallo del 2 de julio, y también eso se reiteró con la carta que la reina le envió a Guaidó y no le envió a Maduro el 5 de julio. Eso podría parecer un punto menor, pero gente que entiende cómo funciona el Estado británico, eso es un punto mayor que la Corte habrá tomado en cuenta. Lo que están buscando no es aclaratoria que si el reconocimiento es pleno e inequívoco, pero que lo que podría causar es, como dije, lo del quiebre de relaciones, incluso con la embajadora Rocío Maneiro. Es posible, eso es una decisión que tendría que tomar la Cancillería británica. No me toca a mí pedirle esa aclaratoria, le toca a la Corte británica pedirle esa aclaratoria a la Cancillería británica. Así funciona el proceso. Y ante la incertidumbre por conocer entonces cuál será esa decisión definitiva, cuáles serán esos escenarios que se pueden manejar en las próximas semanas y en los próximos meses al respecto a este conflicto entre las dos partes, la oposición y el oficialismo venezolano, la embajadora representante del gobierno interino en el Reino Unido como representante de Juan Guaidó, Vanessa Neumann, dijo lo siguiente en esta conferencia de prensa. Como expliqué, una respuesta técnica de la misma Corte donde perdió, eso que se ha pedido, eso podría ser muy rápido, eso podría salir en una semana, 2 semanas, tomando como ejemplo los tiempos que hemos seguido en todos los distintos casos hasta ahora. Realmente es que todo ha sido muy, muy acelerado. Se estima que eso podría estar bastante acelerado también. También hay ellos probablemente buscarán otro tipo de apelación, sería su modus operandi, y de ser así sería de repente mañana o pasado o algo así, pero eso no se sabe, eso depende de ellos y no tenemos previsto que tenga éxito. No creo que se lo vayan a otorgar. El otro escenario es si piden que eso subiera a una Corte Suprema, y eso podría alargarse un poco, pero como te dije, eso no depende de nosotros, eso depende plenamente del sistema jurídico británico. Y eso sí sería un poquito más largo, pero depende. Como les dije, todo el mundo, aparentemente la Corte ha tomado en cuenta la necesidad del pueblo venezolano
en tener claridad. Pero como el caso es realmente histórico, están con una jurisprudencia muy detallada.